Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes en esta noche, en nuestro primer podcast. Somos episodio. El Ministerio de Java. Yo creo que ya muchos nos conocen por las grabaciones que hemos hecho y por el contenido que hemos estado subiendo en las redes sociales. En esta ocasión hemos querido hacer algo diferente, hacer un podcast para hablar de temas que realmente son de gran interés para todos los que estamos en algún ministerio, sea cualquier tipo de ministerio. Y en esta noche, en este primer episodio, nos acompaña Arturo López, que él trabaja en el DEC de Asambleas de Dios. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es el DEC? Sí, bueno, gracias David, gracias chicos por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. Bueno, yo soy ministro ordenado en las Asambleas de Dios aquí en el Distrito Central, y recientemente Dios me ha permitido participar en este departamento. DEC significa Departamento de Educación Cristiana en el Distrito Central, y pues nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con preparación ministerial, preparación para la iglesia local, estudios para la iglesia. Y bueno, Dios nos ha permitido también llevar ya varios años dando clases en la escuela bíblica, un ministerio de predicación, un ministerio de enseñanza, y bueno, Dios ha sido muy bueno en esas áreas conmigo. Gracias a Dios, Él es una persona que lleva ya tiempo instruyendo a otras personas, dando ese coaching, como dicen por ahí, ¿verdad? Un coaching, bueno. Se escucha como poco cristiano, ¿verdad? Pero es consejería, ¿verdad? Ajá. Porque coaching se escucha como un término muy secular, ¿no? Sí. Bueno, ahorita ya lo han dado como místico, ¿verdad? Pero sí, realmente es un término que no es muy bíblico, que digamos, ¿verdad? Sí. Mentoría, sí. Mentoría, ¿verdad? Ahorita nos vamos a poner muy bíblicos. Apoyar a ministerios nuevos. Ministerios nuevos, jóvenes. Pues todo lo que es la capacitación que se requiere para poder ejercer un ministerio es algo muy bueno. Gracias a Dios que hay personas que pueden establecer esas normas, esas pautas para todos aquellos que están empezando en un ministerio. Y precisamente en esta noche queremos hablar de... Parece, sí, empezamos a platicar un poquito acerca de en qué ministerio estamos sirviendo ahorita en nuestras iglesias, para que la gente también vaya entendiendo un poquito y te sientas identificada o identificado. Si quizás alguno de nosotros estamos sirviendo en alguna área, digas, ay, oye, ¿sabes qué? Yo me identifico contigo porque quizás estoy en la misma situación o entiendo este tema del mismo punto que tú. Entonces, no sé si empiezas por este lado. Bueno, mira, primero que nada, pues estoy muy emocionado por este primer podcast. No estoy tan acostumbrado a las cámaras, eso me pone muy nerviosillo a mí, pero pues aquí andamos. Entonces, mi nombre es Eduardo, me pueden decir Lalo, todos me dicen Lalo, la mayoría. Y el servicio que yo presto para Dios en mi iglesia es en la alabanza. Es un servicio en el que Dios me puso y en el que estoy muy contento de llevarlo. Alabar o adorar a Dios todos los días es algo para mí placentero, algo que me crea paz, algo con lo que me siento en comunión con Dios, y me siento muy feliz y contento de estar sirviendo de esa manera. David. Yo estoy ahorita como líder de alabanza. Nos ha tocado estar en otras áreas anteriormente, pero ahorita estamos sirviendo en el Ministerio de la Alabanza, en la congregación Casa de Oración Cielos Abiertos. Y yo desde los 20 años más o menos fue cuando Dios me llamó a este ministerio de servir mediante la música, aunque claro, ya cuando estás en la iglesia, ¿verdad? Tienes que servir en todas las áreas que se necesiten muchas veces, ¿no? Aunque no tengamos esa especialidad, pero estoy muy agradecido porque Dios nos ha permitido estar sirviendo en esta área. Entonces, no sé si podrías comentarnos cuál es tu ministerio o qué es lo que has estado haciendo en estas últimas meses para poder que la gente entienda un poquito más. Ok, bueno, yo comencé, ahorita que estábamos hablando de distintos ministerios, yo me acordé ahorita que comencé
a servir precisamente trapeando y barriendo la iglesia, porque pues seguramente no me conocen, vengo de un contexto donde mi familia nuclear no era cristiana, o sea, mis papás no son pastores, mis papás no son ministros, y yo me convertí, digamos que ya grande, entonces llego a un universo cristiano donde todos los que crecen desde chiquitos en la iglesia desarrollan talentos en la música, en la alabanza, en el liderazgo, y yo llego como una especie de inepto, ¿no? Yo recuerdo que hasta aplaudir mal, lo hacía a destiempo, ¿no? Todos aplaudían a tiempo y yo descuadraba al de la batería, ¿no? Una cosa impresionante. Y yo tenía un gran anhelo por servir, ¿no? Pero no tenía nada que ofrecer. Literalmente no tenía nada que ofrecer en ese momento a Dios, pero tenía un grande anhelo. Y comencé, trapeando la iglesia, barriendo la iglesia antes de la escuela dominical. Y de ahí Dios me ha permitido entrar al Instituto Bíblico, sacar mis credenciales de ministro en las asambleas de Dios, comenzar un ministerio de predicación. Ahorita estamos en una misión que se llama Sol de Justicia. Aprovecho para meter el gol. La pueden encontrar en Facebook. Transmitimos los domingos las predicaciones, las clases de escuela dominical. Tenemos un ministerio en el liderazgo, en el Departamento de Educación Cristiana, como les decía hace un momento. Y bueno, Dios nos ha permitido ya por más de 6, 7 años estar dando clases de teología en distintos institutos bíblicos de México. Incluso gracias a Dios, que yo nunca me lo imaginé, pero a América Latina, a través de Zoom, de Facebook, hemos dado clases a hermanos de Perú, de Chile, de Argentina, ¿no? De Panamá. Pero digamos que ha sido un recorrido donde he hecho de todo, un poco, ¿no? En algún tiempo fui líder de jóvenes, en algún tiempo estuve en la alabanza. Yo creo que tú no lo sabes, David. Bueno, para los que no lo sepan, David es mi primo. Y hubo un tiempo en que yo comencé tocando el teclado, tocando la guitarra, intentando cantar, aullar o algo parecido. Pero cuando comencé a predicar, dejé el ministerio de la alabanza completamente, ¿no? Entonces, más o menos ese ha sido mi recorrido. Y bueno, ha sido toda una aventura. Te admiro de verdad, porque yo también vengo de ya grande a convertirme al cristianismo. Entonces, yo tengo 38 años y tengo 5 que yo me entregué mi vida a Cristo. Entonces, cuando dices ahorita que mencionas que vienen todos que desde CUNY, que vienen con habilidades y experiencias en diferentes áreas, yo me quedé también así de que tengo para ofrecerle a Dios. No puedo, no le sirvo. Justo cuando quiere dar el cambio uno y conocer de Dios, dices, quiero entregar mi vida a Cristo, pero no le sirvo para nada. Ahorita que dijiste un inepto, dijiste. Sí, yo así me sentía como inepto, cuando ¿no? Me di cuenta que me escribiste, porque sí, y ahora que ya tengo estos 5 años, anhelo mucho prepararme. Ahorita que mencionas lo del instituto y todo, me quiero preparar cada vez más. Tenía una ansiedad por las acordes en la guitarra, estos cantos, porque tampoco me sabía muchos cantos. Y yo estoy en la camadita, pues, de cantos más actuales. Y en mi iglesia, pues, son cantos más congregacionales de antaño, va, más coritos y así, que muchos que no me sé, pero por lo mismo, por el tiempo que llevo en el cristianismo. Pero me incita y me motiva escuchar tu experiencia y tu recorrido, a seguir aprendiendo, pero sobre todo con el tiempo de Dios, porque claro, ahorita que mencioné que me daba una ansiedad porque los acordes y esto, un día Dios me dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, vas a ir aprendiendo todo poco a paso. Sí. Entonces, hace poco, no hace mucho que Dios me puso eso en mi mente y dije, ¿sabes qué? Sí, tranquilo. Ni quiero ser yo un músico, ni quiero ser una persona que esté en las redes sociales o así, dando una palabra para hacerme famoso. No, yo quiero servirle a Dios como Él quiere que le sirva.
entonces eso me hizo tener una tranquilidad. Y me da mucho gusto y te felicito por tu recorrido. No, gracias, Lalo. Qué bendición. Nos sentimos identificados. Sí. También, pues, yo tengo el mismo tiempo que mi papá. A diferencia de ustedes, yo todo el tiempo llevaba cantando en el mundo, en programas de televisión. Ahí andábamos. Sí, en programas de televisión. Yo sé que nunca lo había mencionado, pero estamos hablando de ministerios. Y creo que un poquito puede tocar parte de mi testimonio, donde probablemente pude llegar a esa grandeza que el mundo te ofrece sobre la fama, sobre ir a grabar estudios, sobre hacer ciertas cosas para obtener más aprobación ante la televisión, porque pues, es un mundo completamente, pero creo que Dios de cierto modo fue hablándome a través de personas, inclusive incomodándome para salir de esa grandeza falsa. Yo creo que podría llamarlo como una falsa grandeza de lo que el mundo te puede ofrecer o el éxito que el mundo te ofrece. Pero bueno, me gustaría comenzar con esto precisamente, la grandeza del ministerio. ¿Qué opinan ustedes acerca de esa grandeza que tiene el ministro de Cristo en la iglesia? Pues yo creo que tenemos que entender que la Biblia nos da parámetros para determinar cuando un ministerio tiene esa grandeza o cuando no la tiene. Nosotros, un ejemplo muy sencillo, podemos tener una grandeza a los ojos de los hombres, a la vista de los hombres, pero ante Dios podemos no tener nada de grandeza. De hecho, la Biblia dice que, bueno, Jesús puso un ejemplo de unas personas que a lo mejor iban a estar echando fuera demonios y que en aquel día Dios ni siquiera los va a reconocer. Claro. O sea, que les va a decir, no, hombre, ustedes ni los conozco, sáquense de aquí, ¿verdad? Váyanse. Entonces, esas personas seguramente, por lo que hacían, por los milagros, por lo que dice ahí, seguramente ellos ante los ojos de las personas eran grandes. Pero en el reino de los cielos, fíjense, esto va a ser muy fuerte, va a sonar muy fuerte, pero en el reino de los cielos, esas personas no eran nadie. ¿Por qué no eran nadie? Porque ni siquiera entraron. La grandeza en el mundo se considera tanto material como económica y una buena posición, ¿verdad? Uh-huh. Pero la grandeza para Dios es aquel más humilde, el de corazón más sincero. La grandeza en una persona para Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que ama a su hermano en Cristo, aquel que ora por tal persona, por su familia o por aquellos necesitados, que va y ayuda. Ahora, no con esto digo que por las obras, ¿verdad? Pero es evidente que esa es la diferencia entre la grandeza ante los ojos de Dios y el mundo. Para Dios no hace falta decir, tiene una mejor casa, un mejor coche, un mejor trabajo y nos define como grandes, para nada. Yo creo que la grandeza, ahorita que mencionábamos lo de que dijiste, empecé limpiando la iglesia, para Dios eso es algo extraordinario, porque sabemos que no es por nosotros que estamos ahí barriendo, sino es Él, es en su gracia haciéndonos que lo hagamos. Entonces eso es un ejemplo de la grandeza para los ojos de Dios. Sí, y con respecto a lo que dice Lalo, yo tengo algunas anotaciones sobre lo que yo creo que es bíblicamente un ministerio grande a los ojos de Dios, ¿no? Definitivamente el reino, los valores del reino son diferentes y el servicio es una de ellas, ¿no? Que dice que el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Uh-huh. Y entonces ahí nos damos cuenta de el corazón que debe de tener un líder, un servidor, un ministro en cualquier área ministerial. Debe de ser el de servir, porque a veces adquirimos el rol de protagonismo, de protagonistas, de ser las estrellas, de ser el centro de la atención. De la alabanza no van a estar de los alabancers que nos están viendo. Está cayendo la unción allá detrás de la pantalla. Pero porque, y además es humano, ¿no? Es humano, la carne lo disfruta, pero
el que está al frente no está al frente porque sea el mejor o el más vistoso. Está ahí porque Dios lo eligió para ministrar a otros. Entonces yo voy a hacer este ejemplo con otros ministerios, porque igual soy un poquito ajeno al ministerio de la alabanza como tal, no como ustedes que cantan desde siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, el pastor que está al frente de una iglesia, o sea, no es porque el pastor sea especial que Dios lo llamó, o sea, Dios lo llamó porque ama tanto a esa gente a la que le tocó pastorear, que Dios lo eligió para ministrarlos a ellos, ¿no? Entonces, es más, les voy a poner este ejemplo bíblico en Abraham, que dice: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y decimos, es que Abraham es el padre de la fe y Abraham fue elegido por Dios. Sí, pero no olvidemos el propósito y la razón por la que Dios lo eligió. Dios lo eligió porque con él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, el corazón de la elección, del llamado y del ministerio no es el ministro en sí, es la gente a la que se ministra. Entonces, el corazón correcto de alguien que está desempeñando un ministerio es el de ser el servidor de todos los demás. Bíblicamente eso es. Y de pronto no es como tú bien lo dices, o sea, es la elección de Dios hacia el hombre, o sea, Dios elige al hombre, no tal cual, porque de pronto vemos a personas que eligen a las personas por ser hijo de no sé quién, ¿sabes? O sea, de pronto... O por llenar un espacio. O llenar un espacio y probablemente no está siendo llamado, y ahorita lo mencionábamos antes del podcast, que, o sea, realmente esta influencia de, bueno, te llamo al ministerio y no necesariamente es que la persona haya sido llamada totalmente por Dios, sino que muchas veces hay ciertas elecciones que son erróneas, ¿no? Y no sé, me hace pensar también en que probablemente muchas veces cuando existe esa elección humana al ministerio, pueden surgir estos momentos donde la carnalidad del hombre sale expuesta, donde está buscando esa aprobación, donde está buscando el ser beneficiario de la gloria de Dios, porque sabemos que al momento en que nosotros decidimos ser ministros de Dios, ser siervos de Dios, estás disponiendo tu vida a ser un doulos, a ser un esclavo completamente de Cristo. Y es renunciar completamente a la gloria, porque vemos ahora en redes sociales también donde ves a un alabancer o ves de pronto a una mujer que está predicando, a un hombre que está predicando, y ves que tiene tanta aprobación o tantas personas que le siguen y comentan y demás, y de pronto te empiezas a comparar, y ahí es cuando debes de fijar hacia dónde, para empezar, quién fue el que te llamó y hacia dónde te estás direccionando, porque pues esa debe ser la meta, ¿verdad? Como siervos de Cristo, no buscando la grandeza propia, sino buscando la grandeza de nuestro Señor. Ahora, siempre buscamos, fíjense cómo es la carne, que siempre buscamos compararnos con las personas que son famosas, ¿verdad? Que tienen reconocimiento de los demás hombres. Eso es algo muy interesante, porque lo he visto en muchas congregaciones que dicen, mira, Miel San Marcos, wow, yo quiero estar así en ese nivel, o sea, yo quiero ser como ellos, ¿no? Pero estamos viendo los cantos, pero también estamos viendo la fama, ¿no? Y a veces se nos olvida que como cristianos, ¿verdad? Nuestro estándar, ¿verdad? No es Miel San Marcos, es Cristo, ¿verdad? Es Cristo, pero a veces nosotros mismos nos dejamos deslumbrar por la fama, nos dejamos deslumbrar por el carisma también, y es ahí cuando debemos de ir a los fundamentos bíblicos. ¿Qué es lo que hace grande bíblicamente a un ministerio? ¿Qué es lo que Dios dice? Este está haciendo tesoros en el reino de los cielos. Porque tú puedes hacer aquí en la tierra fama, puedes tener miles de seguidores, pero en el cielo puedes tener una casa Infonavit.
Se escucha bien feo, pero Cristo dijo. Yo tengo casi Infonavit. Sí. Fíjense, es un decir, ¿verdad? Esta casa también es Yo Infonavit. No tengo ni Infonavit, tengo crédito de Infonavit. Bueno, esta casa es peor que Infonavit, ¿verdad? Porque Infonavit yo creo que no existía cuando hicieron esta casa. Entonces, Episodio 1, funados. No, funados. No, era un decir, era una manera de expresar como algo básico, ¿verdad? Algo básico, claro. No, ya no la conozco. No, sí, o sea, hay casas de Infonavit que mis respetos, ¿no? Que están bien chidas. Nada que ver, no era mi intención hacer eso. Simplemente decir que a veces en el cielo no tenemos ningún tesoro, o sea, no tenemos nada allá arriba. Y aquí en la tierra podemos tener miles de seguidores en las redes sociales, podemos llenar estadios, podemos hacer muchas cosas, pero eso no significa que estemos haciendo tesoros en el cielo. Y Jesús lo dijo, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahora, si Jesús lo dijo, quiere decir que sí se pueden hacer tesoros en el cielo. Sí, hay dos cosas que me vienen a la mente, hay dos textos, ¿no? En primer lugar, y es bien fuerte esto, ¿no? En el Sermón del Monte, y los dos textos están en el Sermón del Monte, donde dice, cuando ores, ora cerrada la puerta en lo secreto, dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y no solamente en la oración, sino, por ejemplo, en la ofrenda que dice, cuando des, que tu izquierda no vea lo que da tu derecha, ¿no? Ahí está, porque dice, porque los fariseos pues hacen gala, ¿no? De sus oraciones, de sus ayunos, se ponían la cara demacrada y que todos vieran que hacían ayunos y que oraban y que daban. Dice el texto, porque he aquí que ellos ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces, yo pensando que sí, es muy natural, ¿no? Es muy humano el quizás perseguir un poco la fama o el reconocimiento o el estatus, pero si buscamos eso y lo obtenemos, o sea, es lo único que vamos a tener, o sea, esa es la recompensa. ¿Quieres el aplauso? Vas a tener tu aplauso y ya, Dios te bendiga, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice, cualquiera que enseñe estas cosas y no las hace, será pequeño en el reino de los cielos, y cualquiera que las enseña y las hace, dice, será grande en el reino de los cielos. Y se habla de una grandeza en aquellos, y ese texto habla de la hipocresía de los fariseos de enseñar cosas que ellos no hacían, ¿no? Pero cuando nosotros estamos siendo congruentes, siendo íntegros, con el corazón correcto, haciendo las cosas verdaderamente para Dios, ahí como decías tú, adquirimos cierta estima en los cielos, ¿no? Y recompensas en los cielos y hasta podremos decirlo, utilizar el mismo lenguaje que usamos aquí, en lugar de fama en la tierra, fama en el cielo, porque sí hay gente que aquí es famosísima y aplaudida, y en el cielo son totales desconocidos, y hay gente desconocida aquí que allá son muy reconocidos. Sí, allá, wow, muy reconocidos. O sea, fíjate que se me viene esta frase, la popularidad no determina tu grandeza o la grandeza que Dios. Muy para el Facebook. Muy para el Facebook. Muy para título de Pero es cierto, porque de pronto podemos pensar esto y pasa muy seguido. Yo creo que en los jóvenes, tengo 20 años por si la gente no sabía, pero lo veo mucho en los jóvenes que son de mi edad. Veo ese sentido de buscar como, yo quiero estar en el lugar donde está aquel hermano, y de pronto empiezan estos momentos y pensamientos donde buscan el llegar a un lugar, el llegar a un escenario, el llegar a tocar a un concierto, el tocar a un campamento, y empieza este juego en la mente de los jóvenes, donde están buscando la aprobación del mundo, la aprobación inclusive de la iglesia, pero no la aprobación de Dios. Oye, y a veces estamos hablando de esos niveles, ¿verdad? De escenarios y likes y reproducciones y todo esto que está actual, ¿verdad? Pero si tú te vas a una iglesia,
hasta el diácono la gente quiere agarra celo o imitar. Sí, Porque al hermano ese sí le dieron llaves para abrir la iglesia, imagínate. De ahí la gente empieza a desviar lo que es el servicio por querer ser notados o tomados en cuenta, que a lo mejor su intención no es tanto como la envidia, sino quiero participar en la iglesia. Claro. Pero está mal la forma en que se refiere, como ese que dije, porque a ese hermano le dan llaves y a nosotros no, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que aquí derrumbaríamos todo aire de grandeza, porque el hecho de entender de que todos somos parte de un cuerpo, que tenemos diferentes funciones, ahí entenderíamos que yo obviamente soy parte de la iglesia y a lo mejor probablemente estés dando de tus talentos, de tus habilidades y gloria a Dios por eso, porque tampoco lleguemos al extremo de no reconocer a las personas por el hecho de porque quieras o no es un esfuerzo y a veces es bueno, ¿verdad? Decirle, hermano, lo estás haciendo bien, pero también entender el otro extremo donde probablemente si elogiamos demasiado a los hermanos por el servicio que están dando, también puede caer a un orgullo o altivez, incluso puede haber un poco de vanagloria. Entonces hay que cuidar muchísimo esos dos parámetros que pueden existir dentro de la iglesia, porque pues sí, la iglesia, sabemos que la iglesia no es perfecta, la iglesia obviamente está compuesta por seres humanos que llevan una cabeza que los dirige, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta ese punto. Sí, lo que decía mi hermano Lalo me detonó algo en mi corazón, porque es cierto, o sea, no nos tenemos que ir al gran escenario para ver un corazón que a lo mejor no es recto, ¿no? Hay veces que nos dan un liderazgo pequeño, un poder pequeño, y pues nos sentimos la gran cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con esta administración de la gracia de Dios, porque como dice el texto, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. Entonces, si Dios te pone a lo mejor en un liderazgo, en una célula, en un grupo pequeño, o tocando la guitarra, ¿no? En algún lugar, o a lo mejor en el evangelismo o en algo, ¿no? Si quizás ese lugar de servicio en el que Dios te pone hace que se te suba, o sea, no eres digno de algo más. O sea, hasta ahí. No creo que Dios vaya. Dios no puede darte más responsabilidad de la que no puedes administrar. Eso va a truncar el ministerio. Eso trunca el ministerio. Ahora, yo quiero hacer un pequeño comentario, porque esto también es muy importante ahorita en el siglo XXI, donde ya ahorita las redes sociales forman parte del estilo de vida de todas las personas. Nosotros que estamos, o todos los que estamos en un ministerio, tenemos que guardar nuestro testimonio. Obviamente, en la vida real, o sea, estando en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la iglesia, pero también es muy importante guardar nuestro testimonio en las redes sociales. Porque a veces vemos publicaciones de cosas en doble sentido, vemos cosas que incluyen, a veces comparten cosas que incluyen malas palabras o groserías, ¿no? Lo he visto yo en personas que se dedican al ministerio, y evidentemente que eso también es parte de cuidar nuestra integridad, ¿verdad? A veces nosotros no le damos mucha importancia a eso, a lo que subimos en redes, tener cuidado de lo que publicamos, porque eso puede perjudicar a otras personas, y sobre todo porque nosotros tenemos un llamado a ser diferentes. Tenemos ese llamado de ser diferentes a lo que el mundo hace. Entonces, si no somos diferentes a lo que el mundo hace, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? A veces es muy vergonzoso que las personas en la escuela o en el trabajo no sepan cuando alguien es cristiano, y que de repente se enteran y te dicen, ¿a poco tú eres cristiano? Ay, no, esa es la peor pregunta que te pueden hacer. Ni por aquí me pasaba que fueras cristiano. Yo les recomiendo que a donde sea que vayan o se empiecen a integrar, digan, soy cristiano, antes de decir tu nombre. Porque así te comprometes totalmente. Claro que uno debe cuidar su integridad y todo, pero somos humanos, ¿verdad? Podemos cometer un error, a lo mejor unos de carácter, no tanto a pecados grandes, pero
Es mejor decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Oye, soy Eduardo, ¿verdad? Y soy cristiano, si quieres decirlo así, porque eso te compromete en el círculo donde vas a entrar. Totalmente. Y te ayuda a que lleves tu integridad o tu... ¿cómo dijiste la palabra? Testimonio. Tu testimonio, que lo vayas afirmando y la gente sea congruente, como dijiste tú también hace rato, sea congruente lo que dices con lo que haces. De hecho, esta cuestión del testimonio, yo considero que el carácter es uno de los validadores de la grandeza de un ministerio, porque cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando eligen a los diáconos, que dice que sean varones temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y eligen a un grupo de creyentes que van a servir, ¿no? Que van a sustentar a las mesas, pero dan criterios de carácter para elegirlos, es decir, no van a elegir a cualquiera, van a elegir quien sea lleno del Espíritu Santo, que tenga buen testimonio, que sea temeroso de Dios. Y cuando, por ejemplo, Pablo habla en 1 Timoteo de los requisitos de un obispo y de los requisitos de un diácono, da una lista todavía más extensa, ¿no? Que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que no sea dado al vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos habla de que el ministerio debe, y yo siempre se lo digo esto a mis líderes en mi iglesia, a los que estoy formando en el ministerio, en el instituto, yo les digo, el carácter es el que sostiene al talento. Hay gente muy talentosa que tiene la voz para cantar como Luis Miguel, a lo mejor tiene el talento retórico para predicar como Billy Graham, y a lo mejor Dios los empieza a levantar porque son gente muy talentosa, que tienen muchas capacidades, pero tarde o temprano la falta de carácter va a hacer que caigan. Y ese ministerio que tenía mucho potencial se va a frustrar, se va a caer y se va a deshacer. Y ahí es el entender los tiempos de Dios. O sea, porque muchas veces probablemente vas a voltear a ver a tu líder, pastor, y vas a decir, puedo hacerlo mejor que él, ¿verdad? Y precisamente por el hecho de decir eso es que tu corazón no está preparado para estar en el ministerio que quieres tener, ¿verdad? Porque puede también existir ese momento donde estás también en busca de tu propósito, en busca de en qué área voy a estar sirviendo de la iglesia, y empiezas a buscar, a ver, en esto soy bueno, en esto soy malo, y estás ahí, ¿verdad? En esa búsqueda. Pero hay que entender eso, que primeramente debemos de tener una preparación en el carácter, e inclusive a veces Dios nos llama como llamó a los discípulos, ¿verdad? Hombres que ni siquiera tenían un intelecto, ¿verdad? Como llamó a los pescadores, y de pronto también te puedes llegar a sentir muy pequeño de decir, Dios me llamas, o como Moisés, de que Dios me llamas a algo tan grande, ¿verdad? Que quizá no me encuentro tan apto o no cuento con las herramientas necesarias para afrontarlo, pero es entender que también dentro de ese proceso en el cual Dios quizá ya te ha dado el llamado, Dios te va a estar capacitando no solo en habilidades, talentos, sino que, como lo dice aquí mi compañero, en tanto a tu carácter. Ahora, y no es para que se desanimen, porque hablando desde este lado de los que tenemos poco convertidos, hablar del carácter para nosotros, vivir una vida, 30, 35 años, 40 años, una vida con un carácter al que la gente, al carácter fuerte, le decían aquel que se defendía, aquel que gritaba, aquel que no se deja. Según ese era el carácter fuerte, cuando ese es el carácter débil. Pero cuando lo mencionas así a personas que tienen poco, sí suena, bueno, a mí ya no me pasa, pero me pasó cuando lo mencionaron, suena muy difícil, porque llevas una vida siendo con un carácter que no le agrada a Dios, y cuando dices eso, Señor, cada vez veo más lejos agradarte. Pero no, o sea, tenemos que entender que el carácter, pues como dices tú, Arturo, sí es esencial, es base para que el ministerio que donde Dios te ponga siempre esté a flote y siempre esté sostenido, pero sabiendo que Dios es el que te va a ir moldeando, como dices. Sí, es importante eso porque sí, no lo consideré, pero puede aparentar como que una barrera. Ay, no cumplo los requisitos, no puedo servir. No, pero en el camino Dios nos va moldeando. Por ejemplo, yo en mi caso,
He luchado con cuestiones de orgullo, con cuestiones de arrogancia, con cuestiones de soberbia. La humildad es algo en lo que Dios ha tenido que trabajar en mí, en otras cuestiones también de la ira, del carácter, etcétera, de la paciencia, del trato con la gente, un corazón más pastoral, más humano. Son cosas que yo cuando empecé no tenía, ¿no? Y todavía no las tengo totalmente bien, pero Dios me las ha ido moldeando, ¿no? Yo creo que, fíjense, lo que dijo Slendy al principio, lo que voy a decir está relacionado con todo lo que están comentando, pero todo eso que forma parte del carácter de ya no digamos de un siervo, de un buen cristiano, ¿verdad? De un cristiano que ya tiene a lo mejor cierta madurez, ¿no? El no reaccionar, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿verdad? Si te pegan una mejilla, pon la otra, ¿verdad? O sea, no reacciones, ¿verdad? Como decía Eduardo, o como decía Slendy, no querer decir, yo lo puedo hacer mejor que él, ¿verdad? Es otra forma, ¿verdad? Como decía Arturo, tal vez el orgullo, ¿verdad? Todo eso, si nosotros lo buscamos en la Biblia un personaje, yo creo que Jonathan es una persona que encaja con ese perfil. Yo creo que todos conocemos la historia de Jonathan y David, ¿verdad? Es como que lo primero que te enseñan en la escuela dominical o cuando ya llegas a una iglesia, pero Jonathan tenía todo eso, o sea, tenía humildad, no reaccionaba, fíjense, Jonathan nunca quiso ser mejor que David. Es impresionante, pero Jonathan tenía un entendimiento espiritual que él mismo le dijo a David, yo sé que tú vas a ser rey de Israel. O sea, es impresionante. Aún sabiendo que él pudo haber sido. Porque de acuerdo a las leyes del mundo, a las leyes que regían a todos los países de esa época, el heredero era Jonathan. Sí. Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué carácter se necesita para aceptar la voluntad de Dios, para reconocer la soberanía de Dios y para no querer ser algo que Dios nos ha llamado a hacer? Sí. Entonces, es algo impresionante. Sí, es muy buen ejemplo el que pusiste de Jonathan y David, porque sí, siendo él el heredero, sin pensarlo, pues dijo, David, tú vas a ser rey. ¿Y quién hijo del rey va a decir, está planeando ser el siguiente, ¿verdad? Sí, claro. No, y otra de las cosas que podemos considerar, ¿no? Como estos indicadores de la grandeza de un ministerio, ¿no? Es la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que el hecho de ser vistos o estar expuestos o ser visibles es el indicador de un éxito ministerial. Yo creo que el mundo nos vende una idea de éxito que está torcida para empezar. Sí. Pero y compramos a veces esa idea desde la carne, porque pues, a quien no le gusta pensar a lo mejor en la economía o en la fama o en esta clase de cosas, ¿no? Pero la voluntad de Dios es un indicador poderoso de que estamos haciendo lo correcto en el lugar correcto, aunque no tengamos la fama de Miel San Marcos, no tengamos los conciertos no sé yo mucho, de Christine de Clairol. Clayroles. Ve como no soy mucho. No nos patrocinan, no nos patrocinan. Christine de Clairol. Bueno, podría estarse anunciando aquí. O sea, no. ¿Por qué se pegó? Entonces, el indicador es la voluntad de Dios. Y esto es un filtro bien fuerte porque yo escuché, y esto es algo que adopté de una pastora, de una sierva de Dios que yo admiro mucho, que renunció a un cargo, a un puesto dentro de la iglesia, dentro del servicio de Dios, muy bien pagado en Ciudad de México, ¿no? En una situación, digamos que de privilegio ministerial. Le ofrecieron la oportunidad de ir a pastorear a una iglesia pequeña, en un rancho, sin gente, todo caído, y ella sintió que Dios la estaba moviendo a ir ahí, ¿no? Y para ir ahí tenía que renunciar a todo lo que ministerialmente había ganado durante mucho tiempo, ¿no? Yeah. Y yo platicando con ella me dice, Arturo, yo cuando me fui para allá, yo sentí que estaba
en el centro de la voluntad de Dios. O sea, sentí que yo estaba justo en el lugar donde Dios me quería, ¿no? Y esa es una sensación que a lo mejor muchos no han experimentado. Y esa conversación que yo tuve ya hace un par de años, a mí me impactó mucho y me movió a querer buscar estar en el centro de la voluntad de Dios. No sé si a lo mejor es un lugar de privilegio, de liderazgo, de fama o de protagonismo, o es un lugar anónimo, de servicio, y a lo mejor con poca economía. No sé cuál sea el lugar, pero saber que estoy exactamente en el lugar en el que Dios me quiere. Ese es el verdadero indicador del ministerio. Eso es muy importante, porque fíjense, en lo que está diciendo Arturo, tiene mucha relación con lo que venimos diciendo desde el principio, de que los parámetros del mundo son diferentes para determinar la grandeza de un ministerio. Nosotros podemos enfocarnos en querer fama, en querer riquezas, en querer reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Y muchas veces eso no se corresponde con la voluntad de Dios. A veces obedecer a Dios te va a costar el anonimato. Pregúntenle a los misioneros que se van a lugares donde hay muy poca gente, pero que Dios puso sus ojos en esas pocas personas, en pueblos muy pequeños, donde nadie ha ido a predicar, donde hay mucha necesidad económica, no hay carreteras, no hay luz, no hay servicios, hay situación de pobreza, pero hay un hombre, un misionero que tuvo ese llamado de Dios y va a ese lugar. Esas personas en el reino de los cielos tienen mucha grandeza, aunque aquí en la tierra estén totalmente perdidos, ignorados. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque les voy a decir algo muy fuerte, pero el hecho de que empecemos a ver como ejemplos o como parámetros a los ministerios que son muy famosos, tiene un origen que es de este mundo, y es porque el concepto de superación personal se metió en la iglesia. Fíjense, concepto de superación personal se metió en la iglesia. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía todo. El apóstol Pablo era famoso, fariseo de fariseos, tenía todo, riquezas, reconocimiento, y después hay un versículo donde dijo, ¿saben qué? Yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Imagínense, está impresionante eso. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿Saben qué? La superación personal para mí se fue. Todo el reconocimiento, es más, yo por servir a Cristo, fíjense lo que Pablo estaba diciendo, yo por servir a Cristo al mundo ya no le sirvo para nada. Para nada. Pero en el reino de Dios es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la superación personal siempre va enfocada a la fama, al reconocimiento de los hombres, siempre va enfocada a eso. Realmente, ¿por qué? Porque es un concepto creado en lo secular, no es un concepto bíblico. Y nosotros como cristianos debemos de basar nuestra vida en conceptos bíblicos. Entonces, no estoy diciendo que todo lo del mundo esté mal, pero siempre cualquier concepto que el mundo esté manejando, yo tengo que compararlo con la Escritura. Yo tengo que ver qué sí y qué no debo de tomar de eso. Sí, claro. Ahora, bueno, me vienen algunas cosas a la mente y no quiero que la charla pareciera que es una apología a permanecer a la mediocridad. Pequeños, sí, a la mediocridad. No quiero que se dirija hacia ese lugar, así que voy a jugar un poquito del abogado del diablo, el Señor lo reprenda, pero por ejemplo, yo les hacía una pregunta antes de empezar a grabar, ¿no? ¿Qué opinaban si era bueno o no aspirar o anhelar lugares de servicio grandes, ¿no? Elevados, ¿no? Porque a veces también está esta idea de que es malo ambicionar cosas de este tipo para Dios. No sé qué piensen ustedes. O sea, antes de darles mi opinión, saber qué piensan ustedes. Yo te respondí. Para mí no es malo. Ajá. Para mí, ¿verdad? Porque mi corazón
así ahorita no está pensando con malas intenciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que mencionaba David, que se conecta con lo que dices de aspirar. Creo que es bueno que tengamos referencias de ciertos niveles o estatus, por mencionarlo así, ¿verdad? Como en el mundo. Sí, creo que sí es bueno, porque cuando yo pienso en eso, de que yo sí quisiera estar en un escenario, de hecho se los he platicado a ellos, yo le he pedido a Dios en oración que me lleve a escenarios, siempre le digo, nos va a llevar a Saltillo, aquí en local, ¿verdad? Tampoco me alucino. Aquí ponen los teléfonos. Llévenos a Saltillo. Entonces cuando les he platicado eso, mi intención cuando se los platico es totalmente para ganar almas para Cristo. Sí, entonces cuando yo platico, que me han dicho, oye, pero puedes cantar acá, porque yo también canté en restaurantes y en bares y así, cuando andaba en el mundial, y la gente me decía, pero puedes hacer las dos. Le dije, no, es que yo quiero servir solo a mi Dios. Y de pronto cristianos nos han dicho. Y cristianos mismos, entonces, bueno, cristianos mismos. Entonces, cuando yo pienso de esa forma, de que es válido y que no lo veo mal, es porque mi corazón está dispuesto a llegar a esos niveles para dar un mejor servicio a Dios. Claro. Sí, eso es algo, definitivamente es muy importante el siempre estar tratando de ver de qué manera podemos crecer en todas las áreas, ¿verdad? También pues, es muy cierto lo que dice Arturo, ¿verdad? No se debe malinterpretar este tema como una promoción o promover la mediocridad. Al final de cuentas, Pablo le dijo a Timoteo, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Sí le dijo a Timoteo, ¿verdad? Sí. No me estoy confundiendo. Todas las cosas así como prospera tu alma. Prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que no tiene nada de malo. Yo ahorita, antes de empezar el programa, yo le comentaba a Arturo, es que Moisés, él seguramente aspiraba a ser el rey de Egipto, ¿verdad? Seguramente, porque él había sido adoptado por la hija del faraón. Si no el rey de Egipto, por lo menos tener un lugar en eminencia muy alto. Sí, una buena posición. Una buena posición en el gobierno de Egipto. Y no era malo, fíjense, no era malo que Moisés aspirara a eso, hasta el momento en el que Dios lo confrontó y le dijo, Moisés, no es por ahí. O sea, no es malo que tú visualices o que tú veas, hasta el momento en el que Dios te dé dirección, porque muchas veces lo que nosotros sentimos o pensamos no es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, hasta que Dios te da dirección y te dice, no es por ahí, entonces yo ya tengo que desechar esa idea. ¿Sí? No debo de aferrarme a lo que Dios no quiere para mí. Entonces, básicamente, el cristiano siempre debe de tener esa comunión con Dios para poder hacer la voluntad de Dios siempre. El éxito del cristiano se basa en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que podríamos resumir, o esa es la frase en la que podríamos resumir lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Adelante. Vas tú. Se ve que quieres decir algo. Primero nosotros, Arturo. Sí, que diga. Ok. ¿Qué opinas? Yo creo que lo que determina la grandeza en el ministerio es la obediencia. Porque puede Dios llamarte a lo mejor a ser, como bien el ejemplo de la hermana, a llamarte a ser pastora. Y dentro de una congregación pequeña, como Dios puede decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo te he llamado a ser pastor de una congregación más grande, ¿verdad? Sí. Entonces, no, o sea, ¿no? No, sí. Dependiendo de lo que Dios, yo creo que Dios tiene llamados específicos para cada uno. Y en base a tu obediencia a ese llamado específico, se va a determinar la grandeza no tanto la multitud de las personas que puedas estar liderando, sino más bien el hecho de yo estoy renunciando quizá a mis deseos de que a lo mejor sí, Dios te llamó a dirigir una iglesia pequeña y tú en tu deseo pues ¿sabes qué, Señor? Yo quiero más almas para ti, quiero una iglesia más grande, pero el Señor te dice, ¿sabes qué? Apacienta ese rebaño.
te entrego ese rebaño. Quizás son 10 congregantes, pero te entrego ese rebaño y a través de esa obediencia es que yo voy a obtener esos tesoros en el reino de los cielos, porque quizá dentro de esos 10 que estás capacitando, estos van a ser los que van a alimentar a multitudes. Entonces Dios está entregando a personas con propósitos. Hay que entender eso, o sea, que Dios también nos invita a nosotros a participar de su obra y a nosotros a poderles ministrar, a poderles apoyar para que estas personas también se conviertan en personas que alimenten al futuro a otras personas. Claro, ¿no? Y la razón por la que les lancé esta pregunta o la introduje es porque yo tengo un texto muy, muy claro, ¿no?, en mente. Esta porción donde dice los requisitos para ser obispo y para ser diácono, y da ciertos parámetros de carácter que si quieren servir, pues que cumplan con esto. Esa porción aparece después de una de 3 palabras fieles, que dice, así empieza Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Hay varias palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Es decir, algo que todos deberían escuchar. Sí. Y dice Pablo, palabra fiel es esta: el que desea obispado, buena obra desea. Y el obispado es esta posición pastoral de alta jerarquía en la iglesia primitiva, y es como le está hablando a Timoteo, a alguien que aspira, anhela, sueña con una posición así, está deseando algo bueno, ¿no? Está hablando de ambiciones espirituales, claro, siempre y cuando se tenga el corazón correcto, claro. Porque se puede tener un corazón que está en el lugar... Se puede disfrazar de otras cosas, ¿no? Claro, y por eso yo creo que Lalo dio en el clavo así de buenas a primeras, porque dijo, sí, porque mi corazón está sano, ¿no? O sea, lo que quiero es salvar almas, ¿no? Entonces, si Dios los coloca en una posición más elevada, es porque los va a usar de una mayor forma para un mayor propósito, ¿no? Con el corazón correcto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no está para nada mal aspirar a cosas más grandes, siempre y cuando tengamos el corazón correcto. Es correcto. Exactamente. Intenciones correctas. Me gustaría cerrar con la cita de Mateo 23, 11 al 12, que dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La grandeza del ministerio es el servir a otros, disponer de tu vida al servicio del Señor y dejar que el Señor obre en gran manera en base a tu disposición y lo que tú desees hacer para el Señor. Entonces, quisiera solamente, de verdad, recalcar ese punto donde como ministros, como alabanza, como personas que están sirviendo en algún área determinada, entendamos esto: ser servidor del otro. No buscar grandezas terrenales, sino buscar hacer tesoros en el reino de los cielos y someternos totalmente a la voluntad del Señor. Arturo, ¿algo que quieras agregar? No, pues solamente agradecerles esta invitación, agradecerles este espacio, mandarles un saludo a la gente. Dios les bendiga si llegaron hasta aquí. Dios les bendiga. Yo estoy muy agradecido y solamente pues dejarles esta mención a las personas que yo creo que aspiran a un servicio o están involucrados en el servicio. Tengan el corazón correcto, tengan el corazón en el lugar correcto, intenten hacer la voluntad de Dios, sean obedientes, créanle, porque también para que Dios, yo utilizo mucho esta frase, que ser estirados por Dios implica fe, implica dar pasos de fe, implica incomodidad. Créanle a Dios, ¿no? Sean fieles en lo poco. Si Dios te dio algo a tus manos, a tu cargo, hazlo bien. Bíblico, que quien es fiel en lo que Dios le da más, Dios le da el doble, Dios le multiplica, ¿no? Y puedo testificar de eso, yo que llegué totalmente inepto, yo estoy muy sorprendido, ¿no? De las cosas que Dios ha hecho en mi vida, que no merezco y que me ha regalado, ¿no? Entonces, solamente invitarles a eso. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que
nos sentimos muy bendecidos, sí. Sobre todo porque Arturo es una persona muy preparada. La verdad, no es porque sea mi primo, ¿verdad? No vayan a pensar de que, es su primo, le está echando porras. No, la verdad no, es una persona muy preparada. La verdad. Y créanme que a veces lo invitamos a él porque no quiero ser mala onda, ¿verdad? Pero a veces en el Ministerio de la Alabanza, en general, hablo en general, estamos muy preparados para cantar y para tocar, pero bíblicamente a veces no. Estamos ahí, como dicen, chafiamos por ahí, en ese lado. A los que les preguntaron. Entonces, por eso quisimos invitar primero a Arturo, que es un maestro de la palabra. Entonces, esperemos que no los hayamos aburrido. Nos ha dado mucho gusto tenerlos con nosotros en este tiempo y esperamos haber sido de bendición. Bueno, quería agregar ya por último. Ya por último, esa es la palabra más mencionada. Es que me agarraron en curva de que vienen y yo bajé el micrófono y así. Dice, tal como un pastor verdadero, un líder es alguien a quien los demás siguen. Él va adelante mostrando el camino, lo que significa que no solamente vive los principios que enseña, sino que también entiende y responde a las necesidades de los otros. Además, puede comprender lo que se debe hacer para resolver los problemas. Esto más que nada para aquellos que tienen una posición de liderazgo. No lleguen a ese nivel de que yo mando, de aquí se hace lo que yo diga, porque puede lastimar muchos corazones. Lo he visto en algunos lugares y pueden lastimar muchos corazones. Se van de la iglesia y se van hablando mal de Dios. Esperamos que sea de bendición este tiempo. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye. Chao. Nos vemos.